Los metales están normalmente distribuidos en el ambiente, en el agua, en el suelo y en el aire. Algunos son esenciales para la vida, como el caso de zinc, manganeso, mientras que varios ejercen efecto tóxico. Algunos son utilizados con fines terapéuticos, como el caso del hierro, y la mayoría de las intoxicaciones provocadas por estos elementos se producen por contaminación ambiental debido a la intensa actividad industrial o bien por exposiciones ocupacionales. Antes se producían intoxicaciones agudas o crónicas muy severas por desconocimiento o descuido, pero actualmente las exposiciones crónicas están bastante controladas. Uno de los principales metales del cual vamos a hablar es el plomo. En la siguiente tabla vemos diferentes fuentes de exposición al mismo, fuentes ambientales, en el hogar y en individuos que trabajan en contacto con plomo. A nivel ambiental, en el aire, algunos años atrás en las ciudades, los niveles de plomo en el ambiente eran elevados por el uso de tetretilo de plomo como antidetonante de las naftas. Este compuesto se prohibió a partir del año 1996 en Argentina y se lo reemplazó por el metil terbutiléter. Por eso actualmente los niveles de plomo en la ciudad han bajado en forma considerable. En el agua también por el uso de cañería de plomo en construcciones antiguas. En alimentos se ha observado que alimentos y bebidas ácidas, incluyendo jugos de frutas, verduras, los picles, pueden disolver el plomo en recipientes mal terminados. En el hogar, la principal fuente de exposición es por el uso de pinturas a base de plomo. Las pinturas a base de plomo constituían anteriormente la fuente principal de ingesta de este metal en los niños pequeños, sobre todo cuando las paredes pintadas se descascaraban. Los niños se llevaban a la boca esos pedacitos de pared descascarada y así se producían las intoxicaciones en los niños. El plomo en las pinturas se prohibió en Argentina a partir del año 2004. Hace unos años atrás hubo problemas con unos juguetes, los Fisher-Price, que provenían de China porque habían usado pinturas a base de plomo. Por lo tanto, se habían prohibido esos juguetes que provenían de China. También se observó que la vestimenta de los trabajadores puede ser una fuente importante de exposición por el transporte de partículas de plomo. Cuando el trabajador regresa a su hogar y lleva su ropa de trabajo, se ha observado que exponía a su familia a este metal y así provocó exposiciones e intoxicaciones a su familia. El uso de recipientes de cerámica inadecuadamente barnizados. El problema se debe en este caso al almacenamiento de sustancias ácidas en dichos recipientes. Trabajadores expuestos, la exposición ocupacional ocurre principalmente en trabajadores que funden, refinan y utilizan plomo para la fabricación de artículos comerciales. También en la fabricación de baterías, que es la principal fuente de exposición actual a plomo en trabajadores expuestos. Los que realizan desguace de buques, porque al cortar láminas de acero cubiertas con pintura a base de plomo, se intoxicaban con este metal. También al realizar soldaduras por el calentamiento de los metales por el soplete. Y anteriormente los pintores que usaban pinturas a base de plomo. Actualmente, como están prohibidas, ya no hay problemas con los pintores por ese motivo. En cuanto a la absorción de este metal, es absorbido por todas las vías, vía inhalatoria, por vía oral y por vía dérmica. Por vía dérmica que ocurre con aquellos compuestos orgánicos como el tetradetilo de plomo que se utilizaba anteriormente como antidetonante de las naftas. En el ambiente laboral, la vía de absorción más importante es la respiratoria. Se absorbe un 90% de plomo inhalado. Mientras que en la población general es importante la absorción por vía oral.
por vía gastrointestinal, se absorbe por un mecanismo similar del calcio, se absorbe un 10% aproximadamente, y en los chicos tiene mayor capacidad de absorción, se eleva ese porcentaje, porque como tienen mayor necesidad de calcio para el desarrollo de los huesos, tienen más desarrollados los mecanismos de absorción de calcio, y por tal motivo, en presencia de plomo, va a absorber mayor cantidad de plomo en relación a un adulto. Se ha observado también que dietas deficientes en calcio aumentan la absorción intestinal de plomo. En cuanto a la distribución, es transportado por la sangre, encontrándose en 90% unido a la hemoglobina. Inicialmente se distribuye en tejidos blandos, principalmente riñón e hígado, y con el tiempo se redistribuye y se deposita en huesos porque compite con el calcio por el depósito en el hueso. También se deposita en dientes y cabellos. El plomo se elimina principalmente por orina en un 75%, por filtración glomerular. También puede excretarse por la leche, puede encontrarse en leche por la competencia con el calcio, y además atraviesa la placenta. Su vida media es de aproximadamente un mes. El mecanismo de acción tiene afinidad por los grupos sulfhidrilos de proteínas y enzimas, alterando como consecuencia la función de dichas proteínas y enzimas. También puede formar aductos con los ácidos nucleicos, eso es porque el plomo, al tener carga positiva, actúa como un electrófilo. También puede formar aductos con nucleófilos de la fosforilación oxidativa. Se ha visto también que compite con metales esenciales como el calcio y el zinc y altera el transporte de iones esenciales. Esto se debería a que interfieren con la bomba sodio-potasio ATPasa dependiente. La siguiente tabla muestra la sintomatología producida por la intoxicación por plomo. En los casos de intoxicación aguda, antiguamente se producían por exposición laboral, también en los niños, y actualmente es muy rara. Producen sabor metálico, náuseas, vómitos que pueden ser lechosos por la presencia de cloruro de plomo, y la materia fecal puede ser negruzca por la presencia de sulfuro de plomo. El síntoma más común es un ataque de dolor abdominal muy intenso, tipo cólico gastrointestinal. Aquí había que hacer un diagnóstico diferencial porque se puede confundir con apendicitis. También por la abundante pérdida de líquido a nivel gastrointestinal puede ocasionar un shock hipovolémico. Había efectos sobre el sistema nervioso central con parestesias, dolores y debilidad muscular, y alteración renal por daño a nivel tubular con anuria. En cuanto a la intoxicación crónica, mucho más común, se la denomina saturnismo. Tenemos efectos hematológicos, produce anemia. Esto se produce por disminución de la síntesis del grupo hemo, de la hemoglobina, y también disminuye la vida media del glóbulo rojo porque incrementa la fragilidad de la membrana celular. También se observa punteo basófilos en reticulocitos y eritrocitos. Esto se produce por la acumulación de nucleótidos porque inhibe una enzima, la pirimidina 5' nucleotidasa, que cliva las cadenas residuales de nucleótidos de los glóbulos rojos luego de la expulsión del núcleo. En el siguiente esquema vemos los mecanismos por los cuales el plomo inhibe la síntesis del grupo hemo. En la síntesis del grupo hemo comienza con la unión de glicina con succínico A, y el plomo va a actuar principalmente inhibiendo a la dehidrogenasa, por ese motivo va a aumentar el ácido deltaminolebulínico.
También inhibe coproporfirinógeno oxidasa, que es la enzima que oxida al coproporfirinógeno y lo transforma en coproporfirina. Por eso también las intoxicaciones por plomo aumentan coproporfirinas en orina. También se ha observado que inhibe la ferroquelatasa, que es la enzima que incorpora el hierro a protoporfirina 9 para formar hemoglobina. Como consecuencia va a aumentar protoporfirina 9 en sangre y va a disminuir de esa forma la síntesis del grupo hemo de la hemoglobina y por eso la producción de anemia. La evaluación de todos los parámetros más la determinación de plomo en sangre y en orina va a constituir el perfil plómico. Los niveles de plomo, tanto en sangre como en orina, son marcadores de exposición. Hay que tener cuidado con la determinación de plomo en orina porque si presenta insuficiencia renal va a disminuir la excreción. El resto de los parámetros del perfil son marcadores de toxicidad, o sea, la inhibición del ALA de hidrogenasa en sangre, el aumento de ALA en orina, el aumento de coproporfirina en orina, el aumento de protoporfirina 9 en sangre, más disminución de la hemoglobina y la producción de anemia, todos esos son marcadores de intoxicación. Por exposición crónica también puede producir efectos neurológicos, produciendo encefalopatía. La encefalopatía es más frecuente en los chicos. Por la inmadurez de la barrera se facilita el pasaje de plomo a cerebro, produciendo de esa forma la encefalopatía. O bien puede producir una neuropatía periférica. Por la encefalopatía se produce cefalea, ataxia, que era incoordinación motora, irritabilidad, convulsiones y coma. En los niños también puede ocasionar deterioro mental progresivo, con conducta hiperkinética, déficit de atención y reducción del coeficiente intelectual. La neuropatía periférica se produce por desmielinización y degeneración axonal periférica. Es característico en este caso la producción de manos y piepéndulos por afección de las motoneuronas y de la conducción nerviosa. También puede producir fatiga y debilidad muscular. En cuanto a los efectos gastrointestinales, produce un cólico de tipo satúrnico, acompañado por constipación y anorexia. En cuanto a los efectos renales, produce un síndrome tipo Fanconi, donde hay alteración de los túbulos proximales, produciendo aumento de glucosa y de aminoácidos en orina. También puede llegar a producir una nefritis crónica, desencadenando una insuficiencia renal progresiva e irreversible. Otros efectos que se observan por la exposición crónica a plomo, que es característica de la exposición, es una línea negra o grisácea a lo largo del margen gingival, o sea en la encía. Eso se produce por depósito de sulfuro de plomo y se lo conoce como ribete de Barton. También se ha asociado la exposición a plomo con la hipertensión, o sea que la exposición crónica a plomo produciría hipertensión. Y la exposición durante el embarazo puede producir alteraciones neurológicas y de comportamiento en los niños expuestos. En esta tabla vemos los mecanismos por los cuales el plomo induce anemia, que es un resumen de lo que vimos anteriormente. El plomo, al inhibir la enzima ALA de hidratasa, disminuye la conversión de ALA a porfobilinógeno y como consecuencia se acumula el ácido deltaminolebulínico en orina, disminuyendo la síntesis del grupo hemo. También inhibe la ferroquelatasa, disminuyendo la incorporación de hierro a la protoporfirina 9 y como consecuencia aumenta la protoporfirina 9 en sangre, disminuyendo la síntesis del grupo hemo. También el plomo inhibe la sodio potasio ATPasa dependiente,
alterando como consecuencia el metabolismo energético celular e incrementando la fragilidad de la membrana del glóbulo rojo. Por ese motivo se produce la hemólisis de los glóbulos rojos. También inhibe la pirimidina 5' nucleotidasa, acumulándose como consecuencia nucleótidos de pirimidina, tanto en glóbulos rojos como en reticulocitos, y como consecuencia de esto se observa el punteado basófilo en los glóbulos rojos. La siguiente tabla relaciona los niveles de plomo en sangre en chicos con los efectos que produce. Como observamos, niveles de 10 a 14 produce una disminución del coeficiente intelectual, de 15 a 19 efectos sobre el desarrollo, de 20 a 44 incrementa el ácido deltal en la orina, también se observa disminución de la velocidad de conducción nerviosa, niveles de 45 a 69 pueden llegar a producir el cólico satúrnico a nivel gastrointestinal y la nefropatía, y niveles mayores a 70 pueden ya producir encefalopatía y anemia. También se observó que niveles menores a 10 microgramos por decilitro pueden llegar a producir algún efecto en los niños, por ejemplo, conducta hiperkinética o déficit de atención, y es por eso que se estableció como valor normal en los niños, a partir del año 2006, se estableció que el valor normal tiene que ser menor a 5 microgramos por decilitro, mientras que en adultos el valor normal es menor a 10 microgramos por decilitro. Otro de los metales que tiene importancia desde el punto de vista toxicológico es el mercurio. En cuanto al mercurio se distinguen tres formas químicas principales. El mercurio elemental, que es el vapor de mercurio, es el más volátil de las formas inorgánicas. La exposición humana es principalmente ocupacional. Se utiliza en la industria para la obtención de soda cáustica. También los termómetros contienen mercurio elemental y en instrumentales médicos. Hubo casos hace unos años de intoxicación en chicos que jugaban en fábricas abandonadas de termómetros con altos niveles de mercurio en el ambiente. Ahora, cuando se rompe el termómetro y los chicos se forman esas pelotitas de mercurio y los chicos tragan esas pelotitas de mercurio, ese mercurio no se absorbe por vía gastrointestinal y se elimina por materia fecal. La otra forma son las sales de mercurio. Tenemos las sales mercuriosas, que son poco tóxicas por ser insolubles, y las sales mercúricas, que son más tóxicas por ser más solubles. El cloruro mercurioso, calomel, se empleaba en algunas cremas cutáneas para el acné como antiséptico y también se empleó como diurético y catártico. Ese cloruro mercurioso después en el organismo se convierte en cloruro mercúrico, que es la forma más tóxica. Las sales mercúricas se emplean mucho en la industria, en la producción de cloroálcalis, en la fabricación de lámparas de mercurio. También se emplean en la fabricación de plásticos, fungicidas y germicidas. También lo contienen las amalgamas utilizadas en odontología. Esas amalgamas, un 60%, son de mercurio, la sal mercúrica. Hace unos años se publicó un trabajo donde se hacía responsable principalmente a los odontólogos de la contaminación con mercurio por la utilización de amalgamas de mercurio. La otra forma de mercurio son los órganos mercuriales. Tenemos las sales de alquil, mercurio, como metil y etilmercurio. Son las más peligrosas porque son más estables y por su liposolubilidad. Se emplearon como fungicidas, antisépticos y diuréticos. En la siguiente figura
vemos el movimiento de mercurio en el ambiente. El mercurio elemental se evapora del suelo y del agua y se convierte en la forma mercúrica que retorna a la Tierra con la lluvia, donde puede ser convertido nuevamente en mercurio elemental por microorganismos y vuelve a la atmósfera, o bien se convierte en metilmercurio que se fija en el plancton, luego en los peces herbívoros, luego en los peces carnívoros, y cuando la población consume esos peces, se expone al metilmercurio causando toxicidad. Ahora vamos a ver algunos antecedentes de intoxicación con órganos mercuriales, lo que llevó a la prohibición del uso de este tipo de compuestos. Una de las primeras intoxicaciones importantes ocurrió en 1953 en Minamata, una bahía de Japón. Aquí ocurrió una intoxicación con metilmercurio porque una industria química empleaba mercurio inorgánico como catalizador que posteriormente lo desechaba en el mar. Allí en el mar, los microorganismos convirtieron el mercurio inorgánico en metilmercurio. Este fue captado por las algas del plancton y se concentró en los peces por la cadena alimentaria. Luego los habitantes de Minamata, que ingirieron pescado como fuente principal de su alimentación, fueron los primeros en intoxicarse. Por ese hecho murieron 46 personas. Otra intoxicación importante ocurrió en Irak en 1972, donde se produjo una intoxicación masiva debido a la utilización de semillas de trigo y centeno que fueron tratadas con metilmercurio por su acción como fungicida. Con el grano de estos cereales hicieron pan, cuyo consumo ocasionó 500 muertes. En Argentina ocurrió una intoxicación en el año 1980, ocurrió una intoxicación masiva en niños debido a la contaminación de pañales que fueron tratados con acetato de fenilmercurio como bactericida. En esa época se usaban pañales de tela que se llevaban a lavanderías y que eran tratados con este tipo de mercurial orgánico. Por eso ocurrió la intoxicación de unos 4.200 niños aproximadamente. Cuando el mecanismo de acción, el elemento que siempre va a ocasionar toxicidad es el ion mercúrico. La diferente toxicidad que se observa en las diferentes formas de mercurio se debe a que cada uno de ellos puede acceder a distintos lugares del organismo. Al igual que todos los metales con carga positiva, es un electrófilo que tiene afinidad por grupos subfidrilo de proteínas, enzimas y cofactores enzimáticos, y por tal motivo es capaz de inactivar enzimas e interferir en el metabolismo y en la función celular. También se combina con cualquier nucleófilo del organismo como grupos fosforilo, carbonilo, amida y amina. El mercurio inorgánico induce la síntesis de metalotioneína en las células renales. Esa metalotioneína es una proteína fijadora de ciertos metales y parece jugar un rol protector, ya que cuando se sobrepasa su capacidad para fijar el mercurio, aparece el daño renal. Ahora vamos a ver la toxicocinética de las diferentes formas del mercurio. En el caso del mercurio elemental, no se absorbe prácticamente por el tracto gastrointestinal y la vía principal de absorción es la respiratoria. Así es absorbido completamente por el pulmón y luego es oxidado mercurio divalente por la catalasa de los glóbulos rojos. Debido a la elevada liposolubilidad del mercurio elemental, una cantidad importante de ese vapor entra al cerebro antes de oxidarse, produciendo así toxicidad en el sistema nervioso central. Luego en el cerebro se oxida a mercurio divalente, constituyendo una trampa de iones porque después ese mercurio divalente no puede salir del cerebro. Se fija preferentemente en el sistema nervioso central y riñón,
y posteriormente la excreción es similar a la de las sales inorgánicas de mercurio, o sea, se va a excretar principalmente por orina y por heces. Las sales de mercurio se absorben por vía gastrointestinal en aproximadamente un 10% de la cantidad ingerida. No tienen una distribución uniforme, la mayor concentración de mercurio divalente se encuentra en los riñones debido a su unión a las metrotioneínas. No atraviesa fácilmente barrera hematoencefálica ni la placenta y se va a excretar principalmente por orina y por heces. En cuanto a los mercuriales orgánicos, debido a la mayor liposolubilidad, se absorben fácilmente por vía gastrointestinal. Se ha visto que el metilmercurio se absorbe en aproximadamente un 90%. También se absorben por vía respiratoria por su gran volatilidad y también por vía cutánea. Cruzan la barrera hematoencefálica de la placenta por la liposolubilidad, se distribuyen en diferentes tejidos y se concentran en los glóbulos rojos sobre los grupos unidos a los grupos sulfhidrilos de la hemoglobina. Estos derivados alquilmercúricos se acumulan en el sistema nervioso central, también algo en riñón y en hígado. En el organismo, la unión de la parte orgánica con el mercurio se rompe formando mercurio divalente que luego va a producir la acción tóxica. Se excretan principalmente por heces y solo un 10% en orina. La siguiente tabla resume los efectos producidos por la intoxicación con las diferentes formas de mercurio. Con respecto al mercurio elemental, como se absorbe por vía respiratoria, la exposición aguda va a producir fundamentalmente toxicidad en las vías respiratorias, observándose bronquitis y neumonitis química que conducen a edema de pulmón o enfisema pulmonar. En la exposición crónica predominan los efectos sobre el sistema nervioso central, produciendo un síndrome vegetativo asténico, el cual presenta síntomas neurasténicos. En estos casos, en el individuo, la neurastenia es un desgano generalizado. Con la exposición continua, se hace notable el temblor, tiembla incluso cuando duerme el individuo. Esto va acompañado por cambios psicológicos tales como depresión, irritabilidad, insomnio y a veces con delirio y alucinaciones. También producen alteraciones vasomotoras como eretismo que se manifiesta con rubor y transpiración excesiva. La exposición ocupacional crónica también puede producir alteración renal. En cuanto a las sales de mercurio, como se absorben por vía oral, la exposición aguda va a producir precipitación de las proteínas de la mucosa gastrointestinal, dando un aspecto ceniciento a la mucosa de boca, faringe e intestino, con ulceraciones e intenso dolor. Si no se realiza el tratamiento adecuado, se produce un shock hipovolémico por alteración de la mucosa gastrointestinal, hay gran pérdida de líquidos y electrolitos, que puede llevar, el shock hipovolémico puede llevar a la muerte al individuo. Si el paciente sobrevive, se puede producir una necrosis tubular renal, ocasionando una insuficiencia renal aguda. La exposición crónica a sales mercuriosas puede producir también una reacción de hipersensibilidad conocida como acrodinia, también llamada enfermedad rosa, porque se manifiesta con eritema de las extremidades, el tórax y la cara. En cuanto a los mercuriales orgánicos, casi todos los datos de toxicidad que se observan en humanos se refieren al metilmercurio, el cual produce principalmente alteraciones sobre el sistema nervioso central. Se manifiesta ataxia, corea, que son movimientos involuntarios anormales, atetosis son movimientos involuntarios lentos y continuos en dedos y manos, también temblores musculares, parestesias, principalmente insensibilidad,
disartia, alteraciones del habla, trastornos sensoriales con pérdida de la audición y alteraciones visuales, y produciendo finalmente convulsiones y puede llegar a producir la muerte del individuo intoxicado. También puede producir trastornos psíquicos con irritabilidad, ansiedad y a veces conducen a la demencia. En el tratamiento de la intoxicación, en las intoxicaciones por mercurio elemental o mercurios inorgánicos, se realiza la terapia con agentes quelantes. Si el paciente presenta alteración renal, se debe realizar hemodiálisis. En el caso de intoxicación por mercuriales orgánicos, la terapia con agentes quelantes no es efectiva. La hemodiálisis tampoco es útil porque el metilmercurio se concentra en los glóbulos rojos y poco en plasma. Como estos compuestos se excretan por bilis y se reabsorben en el intestino, este ciclo enterohepático puede ser interrumpido por la administración de una resina politiol que fija el mercurio y de esta forma facilita su eliminación con materia fecal. En relación al arsénico, en nuestro país las intoxicaciones endémicas con este elemento son muy frecuentes debido a que las aguas de ciertas zonas están contaminadas con arsénico. Esto se produce porque las napas de aguas pasan por formaciones minerales de arsénico y por eso terminan contaminando las aguas. Aquí tenemos las fuentes principales de arsénico. A nivel ambiental, el arsénico se encuentra en el suelo, el agua y el aire como tóxico ambiental común, por eso se puede encontrar también en alimentos como pescados. A nivel industrial se utiliza para la fabricación de vidrios coloreados y esmaltes, para la fabricación y empleo de colorantes. Las sales cúpricas, por ejemplo, forman sustancias coloreadas que son utilizadas en la industria, por ejemplo, en la fabricación de papeles pintados para paredes, de flores artificiales de tela o papel y de tintas de imprenta. También se utiliza para la fabricación de plaguicidas y herbicidas. Y durante la Primera Guerra Mundial se utilizó para la fabricación de gases bélicos. En ese momento se usó la lewishita como gas de guerra, que es un derivado de la arsina. A nivel en el hogar, por el uso como herbicida, como plaguicida para el control de cucarachas y hormigas, y también como por el uso de productos farmacéuticos. En cuanto a los usos medicinales de estos compuestos derivados de arsénico, tenemos el líquido de Fowler, que es el arseniato de potasio, que se usó para el tratamiento de leucemias y psoriasis. El salvarsan, que es un arsenical orgánico, se utilizó como antisifilítico, y melarsoprol, que es el único utilizado actualmente en terapéutica, se utiliza para tratar el Trypanosoma brucei transmitido por las moscas CC en África. En cosmética se utilizó como depilatorios y como cremas de belleza. En veterinaria se utiliza un antiparasitario para ovejas y cabras a base de arsénico, y esto provocó en el año 1987 en Olavarría una intoxicación masiva porque delincuentes habían entrado a robar a una veterinaria y alzaron este producto, sabiendo o no de la posible consecuencia que podía tener. Posteriormente entran a robar a una carnicería y en la misma espolvorean con este producto, este antiparasitario a base de arsénico, espolvorean las mesadas y después cuando el carnicero, a pesar que ve este polvo sobre las mesadas y limpia un poco antes de poner la carne, cuando pone la carne sobre ese mostrador termina contaminando estos productos. Por eso se intoxicó y logró
se produjo una intoxicación masiva donde muchos individuos se intoxicaron, pero afortunadamente nadie murió por este hecho. En cuanto a la toxicidad de los compuestos arsenicales, los orgánicos, aquí, al contrario que los mercuriales, acá los arsenicales orgánicos son los menos tóxicos. Posteriormente le sigue en toxicidad el arsénico pentavalente, que es menos tóxico que el trivalente, y este es menos tóxico que la arsina, que es un gas. O sea que el más tóxico de todos es el gas arsina. En cuanto a su toxicocinética, se absorben por el tracto gastrointestinal, también por la vía respiratoria en el caso del gas arsina, o bien de compuestos arsenicales que están dispersos en el ambiente, y en menor proporción por piel. Se deposita principalmente en hígado, riñón, corazón y pulmón. Se encuentran altas concentraciones en pelos y uñas, debido al gran contenido de grupos sulfidrilos de la queratina, y también se deposita en huesos y dientes. El arsenito se oxida en su mayor parte a arseniato. Esto puede considerarse un proceso de desintoxicación debido a que el arseniato es menos tóxico que el arsenito. Se elimina principalmente por orina y en forma lenta, y lo encontramos como arsénico inorgánico, ácido metilarsénico y principalmente como ácido dimetilarsénico. En un 50% se elimina como ácido dimetilarsénico. En cuanto a mecanismos de acción, en el caso de los arsenicales trivalentes, tienen gran afinidad por los grupos sulfidrilos y por tal motivo va a inhibir un gran número de enzimas y cofactores que participan en el metabolismo celular, por lo tanto alteran dicho metabolismo. En cuanto a los arsenicales pentavalentes, producen desacople de la fosforilación oxidativa mitocondrial por la sustitución competitiva del fosfato inorgánico por arseniato, formando ésteres inestables de arseniato que son rápidamente hidrolizados. A este proceso se lo denomina arsenólisis. Por ejemplo, en la formación de ATP, el arseniato reemplaza al fosfato y forma arsenil-ADP, el cual es inestable y se degrada. La siguiente tabla muestra la sintomatología producida por intoxicación aguda y crónica por arsénico. En la intoxicación aguda produce una gastroenteritis severa, se forman vesículas en la mucosa gastrointestinal que luego se rompen con intenso ardor y dolor. Produce vómitos profusos de olor aliáceo, que significa a ajo, diarrea riciforme, también llamada de agua de arroz. Esto se debe a la presencia de grumos de muco coagulado por la precipitación de las proteínas de esas vesículas que se rompen. Posteriormente, cuando esas lesiones de la pared intestinal son más intensas, las deposiciones aparecen sanguinolentas. La gran pérdida de líquidos y sales va a producir intensos calambres musculares, seguidos de hipotensión marcada, convulsiones por hipoxia, coma y muerte por depresión respiratoria. En cuanto a la intoxicación crónica, mucho más frecuente, la aguda es muy raro que se produzca, salvo por algo accidental. La intoxicación crónica se produce por exposición laboral o frecuentemente por ingestión prolongada de aguas de consumo con elevados niveles de arsénico. La exposición crónica produce pérdida de peso, anorexia, o sea, falta de apetito, ciertas alteraciones en la piel que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva con más detalle, como hiperpigmentación, hiperqueratosis. Líneas de Mi, las líneas de Mi son líneas transversales en las uñas de las manos que se producen por depósito de arsénico.
neuritis periférica, con parálisis motora, preferentemente de los músculos extensores, y alteraciones sensitivas de las extremidades, comenzando con las inferiores. También temblores, también puede provocar ulceración a nivel gastrointestinal, alteraciones hepáticas con necrosis o cirrosis, también renales, y por la alteración en médula ósea, pancitopenia y anemia. Por el consumo de agua con altos niveles de arsénico, se produce una enfermedad denominada ACRE, que significa hidroarsenicismo crónico regional endémico. Esta enfermedad se manifiesta en 4 periodos sintomáticos. El primero de hiperhidrosis, en la palma de las manos y planta de los pies. Eso se produce por vasodilatación. También se observa prurito y descamación. La etapa de hiperkeratosis con engrosamiento de la epidermis, también la palma de las manos y planta de los pies. Se observan callosidades, ulceraciones. El individuo tiene dificultades para realizar alguna tarea manual e inclusive para caminar. La etapa de melanodermia, donde se observa hiperpigmentación que puede extenderse a todo el cuerpo, pero sin afectar mucosas. Este periodo puede no manifestarse. Y finalmente, el periodo de complicaciones con la aparición de cáncer de piel. También puede producir cáncer de pulmón, y recuerden que la acción carcinogénica del arsénico sobre la piel no ha podido ser evidenciada en animales de experimentación. Aquí en esta figura observan las líneas de Mie, que son esas líneas transversales blanquecinas que se originan por depósito de arsénico. En este mapa vemos países que tienen problemas por el alto nivel de arsénico en sus aguas de consumo. En los mismos está manchado con rojo los países que presentan este problema. En el caso de América, vemos que Argentina, tenemos que prácticamente la mayor parte de Argentina tiene problemas por el alto nivel de arsénico en sus aguas. También lo vemos en Chile, Estados Unidos y México. En cuanto a Argentina, ahí tienen que varias provincias presentan este problema. La gran mayoría está coloreada, o sea que tienen altos niveles de arsénico en sus aguas. Y otras provincias que están en blanco son las que no presentan altos niveles de arsénico en sus aguas. La concentración máxima de arsénico en el agua de consumo tiene que ser menor a 0.01 partes por millón. En la ciudad de Córdoba, por ejemplo, en la localidad de La Francia, que es un pueblito de Córdoba, se encontraron valores de hasta 12 partes por millón. En cuanto a la intoxicación por arsina, el gas arsina o arsenamina se produce por la acción de ácidos sobre metales que contienen arsénico como impureza. Por lo tanto, van a originar intoxicaciones por inhalación. La arsina va a producir una hemólisis rápida, que a menudo puede ser fatal. Y si el paciente sobrevive a la gran hemólisis, la muerte se puede producir por insuficiencia renal, por la precipitación de la hemoglobina en los túbulos renales. Aquí en este esquema vemos el mecanismo por el cual la arsina produce la hemólisis. La arsina lo que produce es inhibición de la glucosa 6-fosfato dehidrogenasa de los glóbulos rojos. Y si está inhibida esta enzima, no voy a tener NADPH, que la necesito para poder reducir el glutatión oxidado a glutatión reducido por acción de glutatión reductasa. Al no tener glutatión reducido, no se puede descomponer el peróxido de hidrógeno. Este va a aumentar en gran medida y va a producir la hemólisis de los glóbulos rojos.
En cuanto al tratamiento, este va a ser diferente dependiendo del tipo de intoxicación. En los casos de intoxicación aguda, el compuesto se debe extraer inmediatamente después de ingerido, realizando vómito provocado, lavado gástrico y purgantes salinos. Si el arsénico se ha absorbido, se realiza el tratamiento con un agente quelante, utilizando principalmente dimercaprol, también conocido como VAL. También es de importancia reponer la pérdida de agua y de electrolitos mediante la administración de soluciones glucosadas y salinas. En el caso de ácaros, en la exposición crónica, se debe tratar de alejar al paciente de la zona contaminada y se ha observado que el VAL no es efectivo, o sea, los agentes quelantes no son efectivos. En estos casos el tratamiento es sintomático, o sea, se lo va a tratar de acuerdo a los síntomas que presente el enfermo. En los casos de intoxicación por arsina, lo que se realiza es la exsanguínea transfusión, o sea, el intercambio de sangre por sangre de donante, y también diuresis alcalina forzada para impedir la precipitación de la hemoglobina en los túbulos renales. Otro metal de importancia toxicológica es el cadmio. A este elemento se lo encuentra en la naturaleza asociado al zinc y al plomo. Por ello, la extracción y el procesamiento de estos minerales va a contaminar al medio con cadmio. De esta forma, los trabajadores de fundiciones y de plantas procesadoras de dichos metales pueden estar expuestos a grandes concentraciones de cadmio en el aire. También el carbón y otros combustibles fósiles contienen cadmio. El cadmio es utilizado en pigmentos para pinturas y en plásticos. El cigarrillo contiene 1 a 2 microgramos de cadmio, del cual es inhalado un 10%. Esto adquiere importancia cuando la mujer queda embarazada y deja de fumar. Durante el embarazo permanece en sangre todavía altos niveles de cadmio debido a la alta vida media de este metal. Los mariscos, también hígado y riñón de los animales, contienen altos niveles de cadmio. Esto en dichos órganos debido a que se concentra principalmente en dichos órganos. En cuanto a su toxicocinética, vemos que es muy parecida a la del plomo. La principal vía de absorción es la respiratoria y de menor importancia la gastrointestinal, en la cual se absorbe un 10% aproximadamente de lo ingerido. También se observa que dietas deficientes en calcio facilitan la absorción de cadmio porque utilizan el mismo sistema de transporte. Es transportado por la sangre, unido a la hemoglobina, en un 90%. Se distribuye principalmente en hígado y riñón, los cuales contienen además una proteína llamada metallothioneína que tiene gran afinidad por metales como el cadmio, mercurio y zinc. La exposición previa de pequeñas dosis de estos metales va a inducir la síntesis de esta proteína, la cual sirve de protección contra los efectos tóxicos agudos porque va a impedir que el cadmio interaccione con otras macromoléculas funcionales. La vida media del cadmio en el organismo es de aproximadamente 20 años. Esta es la gran diferencia que tiene con respecto al plomo, donde la vida media era de aproximadamente un mes. Se elimina principalmente por heces y también por orina. En cuanto al mecanismo de acción, también parecido al mecanismo de acción de varios metales, que es la unión a grupos sulfhidrilos de proteínas. También compite con el zinc, por eso se ha visto que suplementos nutricionales con zinc disminuyen la acción tóxica del cadmio. En cuanto a la toxicidad que produce, va a depender de la vía de ingreso. Si se ingieren sales de cadmio, va a producir náuseas, vómitos, diarreas y calambres abdominales. Y si se inhalan polvos y vapores de cadmio,
pueden producir una neumonitis química con disnea, también edema pulmonar y enfisema. Independientemente de la vía, también el cadmio produce alteración renal, afectando el glomérulo y produciendo daño tubular, observándose proteinuria, glucosuria y aumento de ácido úrico. También afecta y alteraciones óseas con osteomalacia, o sea que impide o dificulta la osificación, y también se puede producir osteoporosis porque interfiere en la absorción y el depósito de calcio en hueso. También se ha visto que el cadmio podría llegar a producir hipertensión, un efecto discutido, porque se ha visto que está aumentado en los individuos hipertensos. En los dientes produce algo característico de intoxicación, una pigmentación amarilla del esmalte en forma de bandas o anillos debido a la formación de sulfuro de cadmio. Esas bandas progresan desde el ápice hasta el cuello del diente, dejando libre el borde de los dientes y las encías. También numerosos estudios experimentales observaron efectos carcinogénicos del cadmio. Se observó sarcoma en los sitios de inyección y cáncer de pulmón en las ratas expuestas a aerosoles de cadmio. Por lo tanto, el IARC declaró que hay evidencias suficientes sobre la acción carcinogénica del cadmio. Otro metal de importancia es el cromo. Las formas trivalentes y hexavalentes son las de significancia biológica. El cromo trivalente es la forma más común que se encuentra en la naturaleza y en los materiales biológicos. Es utilizado para la producción de pigmentos, para el curtido de pieles y cueros, como preservativo de madera y también como anticorrosivo. El cromado de metales se realiza para aumentar la resistencia ambiental a la corrosión, oxidación y al calor. El cromo del aire ambiental proviene de fuentes industriales y también de plantas productoras de cemento. En cuanto a la cinética, se absorbe por vía digestiva, respiratoria y cutánea. El cromo hexavalente se absorbe con mayor facilidad, pero se observa que en el retículo endoplásmico se puede reducir a cromo trivalente. El cromo posee gran afinidad por las proteínas orgánicas y se fija también a los eritrocitos. El cromo trivalente puede desnaturalizar las proteínas y precipitar los ácidos nucleicos. Es principalmente excretado en orina muy lentamente. En cuanto a la toxicidad que produce, se observó que la ingesta de cromo en forma aguda produce gastroenteritis aguda, necrosis hepática, hemorragias y necrosis tubular renal. La exposición a cromo, particularmente en industrias, puede provocar inflamación de vías respiratorias, asma bronquial y cáncer de pulmón, atribuido a la exposición del cromo hexavalente. Sin embargo, se ha sugerido que el causante de la mutagénesis es el cromo trivalente unido al material genético, luego de la reducción de la forma hexavalente. Hay evidencias suficientes que el cromo trivalente es el causante del efecto carcinogénico. El cromo hexavalente es corrosivo y causa ulceración crónica de piel y mucosas y también perforación del tabique nasal. En cambio, el trivalente no es ni irritante ni corrosivo. El cromo hexavalente también produce una dermatosis por sensibilización con eritema y prurito. Este cromo hexavalente penetra en la piel por el canal de las glándulas sudoríparas y en la dermis es reducido a trivalente, que forma con las proteínas un complejo antigénico responsable de la sensibilización. En cuanto al tratamiento, no hay antídotos específicos. Puede ser útil, se observó que puede ser útil el calcio sódico, y el tratamiento es principalmente sintomático, y se observó que la hemodiálisis pueden ser eficaces para reducir los niveles de cromo en suero.
En cuanto al aluminio, lo encontramos en antiácidos, se usa el hidróxido de aluminio, también en antidiarreicos, el silicato de magnesio y aluminio. También se encuentra en el líquido de diálisis. Este aluminio se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza, se encuentra en el agua de consumo, naturalmente o proveniente de los procesos de purificación del agua. Esto parece no originar problemas, igualmente con los alimentos cocinados en recipientes de aluminio. En cuanto a la toxicidad que produce osteomalacia, que se atribuye a que dificulta la absorción de fosfato en el intestino. También se observó que bloquea el depósito de calcio en huesos. En pacientes sometidos a hemodiálisis, produce encefalopatía, con un síndrome neurológico que es progresivo y puede llevar a la muerte del individuo. Aparece con trastornos en el habla, en la memoria, seguido de demencia y puede presentar convulsiones focales y mioclónicas. Los pacientes dializados se observó que presentan elevadas concentraciones de aluminio en cerebro, 20 veces más que en los individuos no dializados, y se observó que se concentra en el citoplasma de las neuronas. También se concentra en músculo y hueso. El elevado contenido de aluminio en cerebro en los pacientes con Alzheimer podría ser una consecuencia y no una causa de la enfermedad. Hace unos años atrás se atribuía que el aluminio, una de las posibles causas del Alzheimer, podría ser una alta exposición al aluminio. Pero ahora se piensa que es consecuencia y no causa de la enfermedad. Es posible que en los pacientes con Alzheimer la reducción de la barrera hematoencefálica que ocurre en estos pacientes permita la entrada de mayor cantidad de aluminio al cerebro. Este aluminio se vio que se acumula dentro del núcleo de neuronas y glía. A pesar de la elevada concentración de aluminio en los pacientes dializados, estos no presentan los cambios histopatológicos y la degeneración neurofibrilar que es característica de la enfermedad de Alzheimer. En el tratamiento se observó que un quelante como deferoxamina demora o detiene la evolución de la demencia. En el tratamiento de intoxicación por metales se realiza la terapia quelante. Los quelantes se unen con el metal para formar complejos estables e hidrosolubles que se excretan por el riñón. O sea que los quelantes se utilizan para remover los metales de los tejidos, porque compite con las células de ese tejido donde se encuentra ese metal. Y como ese quelante unido al metal es hidrosoluble, facilita su excreción por riñón. En esta tabla mostramos las propiedades que debe reunir un agente quelante, que sería el agente quelante ideal. Debe tener una gran afinidad por el metal, mayor que los ligandos del tejido. Debe poseer gran solubilidad en agua. Debe ser capaz de penetrar dentro de los tejidos donde se encuentra depositado el metal. Debe ser resistente a la degradación o al metabolismo. Esa unión con el metal tiene que ser estable y no tóxica a pH fisiológico. Debe ser rápidamente excretado como quelato con poca o nula disociación. Debe tener baja afinidad por el calcio. Debe poseer pocos efectos tóxicos y debe poder ser absorbido por vía oral. Desafortunadamente, ese quelante ideal no existe, inclusive ellos mismos pueden producir efectos adversos, por eso deben ser administrados con precaución. Como vemos en esta tabla, en general los agentes quelantes pueden unir a diversos metales.
Por ejemplo, el heptadisódico cálcico tiene capacidad de quelar cadmio, cobalto, cobre, plomo, manganeso, mercurio. Deferoxamina es prácticamente exclusivo para quelar hierro. También se observó que puede ser útil para tratar a aquellos pacientes intoxicados con aluminio. El dimercaprol oval puede quelar arsénico, cadmio, plomo y mercurio, y penicilamina también tiene la capacidad de quelar plomo, mercurio, también cobre y zinc. El dimercaprol fue el primer antídoto diseñado para antagonizar la intoxicación con metales. También es conocido como BAL, que significa British Anti-Lewicita. O sea, los británicos lo desarrollaron para tratar a aquellos individuos intoxicados con lewicita, que es un derivado de la arcina que se utilizó como gas de guerra durante la Primera Guerra Mundial. Por eso este agente quelante fue diseñado para unirse específicamente con el arsénico. Luego se observó que también quelaba otros metales. El metal lo que hace es unirse a los grupos sulfhidrilo del dimercaprol. Es administrado por vía intramuscular y se observó que es más efectivo si se administra rápidamente luego de la exposición al metal, debido a que es más efectivo para prevenir la inhibición de las enzimas sulfhidrílicas que para reactivarlas. Uno de los inconvenientes de este agente quelante es que el complejo dimercaprol con el metal se descompone fácilmente en medio ácido. Por eso puede liberar el metal en el riñón y provocar como consecuencia un daño renal por acción del metal sobre el riñón. Este dimercaprol produce una variedad de efectos tóxicos que se muestran en la siguiente tabla. Producen hipertensión, taquicardia, calambres abdominales, cefaleas, parestesias, dolor en el sitio de inyección, ansiedad, inquietud, fiebre en chicos, o sea, producen unos efectos tóxicos importantes. Por eso en general lo que se hace es tratar al paciente en forma sintomática y recién cuando la intoxicación es severa, recién se aplican estos agentes quelantes. El heptadisódico cálcico se administra en forma endovenosa. Este quelante no entra a la célula, pero produce la liberación del plomo del hueso. Otros metales se ha visto que se pueden unir a este agente quelante, pero la unión es más débil. Por eso la utilización de este quelante está reservado casi exclusivamente para los casos de intoxicación con plomo. Puede causar una degeneración severa de las células tubulares proximales, debido a que el complejo quelado se puede disociar, liberando el plomo, que es el que causaría el daño renal. También puede ocasionar malestar, fatiga, fiebre, mialgia, cefalea, congestión nasal y dermatitis. O sea, también produce varios efectos adversos. Otro agente quelante, penicilamina, también conocido como cuprimine, acompleja varios metales y tiene la ventaja de que se puede administrar por vía oral debido a que se absorbe bien por el tracto gastrointestinal. O sea, esto es una ventaja en relación a los otros quelantes. Por eso se utiliza para tratar intoxicaciones crónicas, pero posteriormente el tratamiento con BAL. O sea, BAL sería más efectivo porque tiene dos grupos sulfhidrilos, penicilamina tiene solo uno, o sea, el BAL tendría mayor capacidad para quelar metales. Por eso lo primero que se hace ante una intoxicación importante, se lo administra primero con BAL y después, cuando la intoxicación va cediendo, se lo reemplaza por penicilamina. También se ha visto que puede facilitar la remoción de metilmercurio, que habíamos dicho que el BAL no es efectivo ante los casos de intoxicación con metilmercurio. Sí, en este caso con penicilamina, aparentemente porque evitaría la recirculación enterohepática.
como metilmercurio eliminado por bilis hacia intestino. Una vez que aparece intestino se uniría a penicilamina y por eso se facilitaría la eliminación a través de la materia fecal. Este compuesto causa también reacciones alérgicas, puede provocar anemia, leucopenia, síndrome nefrótico y disnea grave por bronquiolitis. O sea, también produce efectos tóxicos importantes. La deferoxamina tiene gran afinidad al hierro unido a ferritina y hemosiderina, pero no por el hierro unido a hemoglobina y citocromos, debido a que el hierro está unido fuertemente a las mismas. Produce liberación de histamina, ocasionando urticaria, irritación gastrointestinal, diarrea, fiebre, calambres en las piernas, taquicardia y hipotensión. O sea, también produce efectos adversos y tóxicos importantes. El último desarrollado es el ácido 2,3-dimercaptosuccínico, también llamado succímero, que en cuanto a su efectividad es similar al VAL, porque también tiene 2 grupos sulfidrilos. Pero tiene la ventaja que es mucho menos tóxico. Tal vez debido a su baja liposolubilidad, debido a que tiene 2 ácidos carboxílicos, lo hace poco liposoluble, y esto va a minimizar la captación por las células y por eso la menor toxicidad. Una ventaja importante es que es efectivo por vía oral. En cuanto a los efectos adversos que produce náuseas, vómitos, diarreas y pérdida de apetito, o sea, una sintomatología mucho menor a la producida por los otros agentes quelantes. Siempre se está en la búsqueda de agentes quelantes que sean efectivos y poco tóxicos. Como la mayoría de los agentes quelantes produce efectos adversos y tóxicos muy importantes, generalmente se utilizan en forma casi exclusiva en los casos de intoxicación moderada a grave de intoxicación con metales.